Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. También quiero saludar a nuestros hermanos que nos acompañan en la transmisión. Que el Señor les bendiga. Y también por aquellos que tal vez lo van a ver después o lo ven en YouTube. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Qué buscaba, hermano? Aquí hay. Amén. Así que, qué bendición que el Señor nos despierta una vez más con una mañana muy fría. Amén. Así que hoy sí amaneció muy frío. Bueno, le voy a invitar a que me acompañe a Génesis 13. Génesis 13. Versículos del 1 al 11. La meditación de esta mañana es 4 miradas a Sodoma. Cuatro miradas a Sodoma. Y yo sé que hemos escuchado, hemos leído tal vez no una, sino que varias veces, pero que siempre podamos encontrar algo nuevo que aprender en su palabra. Así que dice la palabra del Señor. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como en el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón, disponer nuestra mente para recibir de tu palabra, que podamos ser perceptibles a ella. Señor, que cualquier estorbo, cualquier preocupación, cualquier cosa que venga a nuestra mente pueda ser, Señor, atada y sujetada. Padre, aquellas cosas que se mueven en los aires tratando de distraernos de recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Amén. 4 miradas a Sodoma. Todas las casas son de cristal, son del cristal con que se miran, ¿verdad? Una misma cosa parece ser diferente de la otra, según la opinión, los prejuicios o preferencias del que las juzgas.
del que las juzgas. Este es un adagio. Fíjese que así ocurre, sobre todo en el terreno espiritual. Lo que para algunos es una delicia, para otros es un aburrimiento. ¿Por qué vamos a ver esto? Bueno, estamos viendo 4 miradas y tenemos que tener mucho cuidado cómo miramos o qué miramos y hacia dónde va nuestro deseo. Para algunos algo puede ser un placer, para otros puede ser un martirio. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque todo queda reflejado en el caso de Lot ante Sodoma. Fíjese, podemos decir que en ese momento que Lot y Abraham se separan, ¿es porque Lot en ese momento decidió? No. Lot ya había manifestado o ya se había comportado, ya había entrado en ese distanciamiento con su tío. Y entonces probablemente Lot hizo todo lo posible para que hubiera un momento en el cual su tío le dijera, ¿sabes qué? Vete. Había una costumbre o hay una costumbre, lo que pasa es que hay algunas cosas que no están en la Biblia, no las vemos tal vez en esta época. Recuerde que en los primeros libros de Génesis hay una separación de años muy grande. Entonces se sabía, se conocía, y se tuvo que saber por el Señor, ¿verdad? De que cuando había que despedir a alguien de la casa, porque había que irse con bendición. Amén, no se podía ir en una forma rebelde o como sea. Entonces, vemos el caso aquí primero de Lot. Él, de seguro, ya había visto la llanura, ¿verdad? Y como la promesa era para Abraham, no para Lot, él sabía que tenía que estar ahí y buscar de la manera posible por haber una buena separación. ¿En qué momento se volvió un problema para Lot ya no estar con su tío? ¿En qué momento se volvió una carga para Lot estar bajo la autoridad de su tío? Y por eso hablaba y decía aquí que así ocurre en el terreno espiritual. Lo que para algunos es una delicia, para otros es un aburrimiento. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en esta situación en el punto de que cuando hemos encontrado un lugar, una iglesia, un ministerio, cuando hemos encontrado del Señor, al principio es una delicia y corremos el riesgo de que llegue un momento en que algo se vuelve aburrido y nos empezamos a distanciar? Yo creo que, no sé en su caso, pero en lo personal ha pasado. Uno aún pudiendo estar en una iglesia, en un ministerio, llega un momento en que uno se siente aburrido. Ir a la iglesia es aburrido, buscar del Señor es aburrido, cantar es aburrido, leer la palabra es aburrido, etcétera, es aburrido. Llega un momento en que no hay nada que pueda cambiar ese aburrimiento que hay en nuestras vidas. Nada. Muchas veces escuchamos la enseñanza, la meditación del domingo pasado y probablemente ahorita ni nos acordamos cuál fue la cita del domingo pasado. No nos acordamos de qué se platicó, de qué se habló, de qué se predicó. No, llega un momento en que todo eso nos envuelve. Y eso fue algo de lo que Lot no tuvo cuidado. Y usted conoce la vida de Lot, usted conoce la historia de Lot y lo que acabamos de leer. En el momento en que él vio la llanura, Sodoma quedaba lejos. Fíjese, en el momento que él vio, Sodoma quedaba lejos, pero ahí estaba Sodoma. Y dice la palabra que él empezó a poner, dice, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ahora, ¿qué pasó en el caso de Lot? Y por él es el primero que vamos a ver.
Él tuvo una mirada de codicia. Probablemente usted y yo no sea de codicia, pero puede ser que hemos apartado nuestra mirada del Señor. ¿Qué es codicia? Bueno, es una ambición desordenada de riqueza. También la codicia no se puede saciar con nada. Entró la codicia y no hay nada que lo pueda saciar. Y la codicia llega a romper los límites, llega a romper amistades, llega a romper lo que sea, no importa. Entonces, muchas veces podemos llegar a perder una ganancia segura por querer conseguir otra mayor. Eso es la codicia. Podemos llegar a perder lo que tenemos seguro, creyendo que vamos a llegar a tener algo mejor. ¿Hacia dónde está viendo usted hoy? Estoy hablando en el ámbito espiritual. Claro, si de los hermanos que están aquí me están viendo a mí, ¿verdad? No, estoy hablando en el ámbito espiritual. ¿Cuál es su mirada? Y yo me veo reflejado en esto porque ¿cuántas veces, digamos, una de las razones por la que quería que leyéramos la alabanza que se llama La nube de tu presencia, es porque me recuerdo que esa alabanza tengo muchos años de cantarla. Tenía muchos años de cantarla y hasta que un día comprendí, porque imagínense cantar y cantar la alabanza, pero entender, seguiré en el buscar, no lo dejaré escapar. De un momento a otro podemos perder de vista la presencia del Señor. Y es fácil, no se da uno cuenta. El enfriamiento y el distanciamiento del Señor, mire, es bien así en un momento a otro. Un problema nos puede alejar, un problema nos puede distanciar. Y no he venido hoy a regañarlo, no, es para que meditemos hacia dónde estamos viendo. ¿Usted cree que era la primera vez que Lot había visto esta llanura? Yo creo que no. De seguro él se iba a buscar. Y mire cómo dice la palabra, de que había tanta bendición. Mire, imagínese, Lot, usted sabía que Lot era huérfano, ¿verdad? Su tío lo había recogido. Y Lot no tenía hijos, y Abraham no tenía hijos. Y estando junto a Abraham, Lot había sido prosperado increíblemente. Oiga, déjeme buscar aquí. Seis. 13:6. Y la tierra, oiga, ¿cómo habrá sido la bendición de Dios sobre Abraham? Porque la bendición de Dios era sobre Abraham, no sobre Lot. Lot era bendecido por su tío. Pero oiga, entonces, y la tierra no era suficiente. Oiga esto, ¿cuánto habrán tenido? Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y aquí vemos a dos tipos de personas, un maduro y un inmaduro. Vemos a un Abraham maduro, guiado por el Señor. Y vemos a un Lot, aunque sí, allá la palabra después habla del justo Lot. ¡Qué bendición! Y vemos a uno
que había seguido a su tío por las bendiciones que Dios le daba a él. Y había salido bendecido. Pero llegó un momento en que su codicia lo hizo apartar su mirada del Señor. Ahora yo le digo una pregunta. Probablemente usted puede decir, hermano, pero yo no soy una persona codiciosa. No, qué bueno, me alegro. Pero tenga cuidado en que por querer algo mejor, usted pueda apartar la mirada del Señor y lo espiritual se le vuelva aburrido. No tenga tiempo para lo espiritual. No tenga tiempo para orar. No tenga tiempo para cantar. No tenga tiempo para escudriñar la palabra del Señor. Porque el que pone su mirada en las cosas de este mundo fácilmente, oiga, se aparta del hombre espiritual. Se aparta de la presencia de Dios. ¿De quién se apartó Lot? De Abraham. ¿De quién nos podemos apartar nosotros? Nos vamos alejando del Señor. No va a creer que yo iba a ponerme, de mí, hermano, ustedes. No, del Señor. ¿Qué se pierde cuando uno se aparta del Señor? Pues, lo primero, una vida devocional. Y la vida devocional, ¿a qué nos lleva? A que nos despreocupemos de la santidad, de la consagración. De todos los riesgos. El Señor los había bendecido y Lot no fue quien dijo, ¿sabes qué, tío? Yo voy a estar contigo. Yo te voy a seguir. Tío, la tierra que tú me quieras dar, ¿por qué no puso orden Lot si él era el señor de aquellos pastores? ¿Por qué no puso orden? ¿No era Lot el llamado a poner el orden? Claro que sí. Él era el llamado. Pero ¿sabe qué pasó? No había madurez en su vida. ¿Por qué muchas cosas se nos salen de las manos? ¿Por qué tenemos pérdidas? Pérdidas de todo tipo. ¿Por qué? Porque probablemente nos hemos descuidado en nuestra vida espiritual. No vemos en ningún momento a Lot diciéndole a su tío, adoremos al Señor. No, Lot estaba, ¿y cómo está ahorita esto? Y la economía, y yo veo que me está creciendo mi ganado y que no sé qué, y que las ovejas de mi tío me están quitando el espacio para que mi ganado se alimente. No hubo madurez de parte de Lot. ¿Y dónde terminó? Poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y usted sabe el final que tuvo Lot. ¿Qué pasó? Lo perdió todo. ¿Quién de nosotros alguna vez no lo ha perdido todo? ¿Quién de nosotros no ha tenido pérdidas? ¿Y por qué muchas veces estas experiencias no nos ayudan a guardar lo que ahora tenemos? ¿Qué fue lo que tenía Lot en su mirada? Bueno, él valoró más lo material que lo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque desde el momento que él buscó separarse de su tío, desde el momento que él buscó separarse de una cobertura espiritual, en el caso de su tío, se desvió. Acompáñeme a segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro. Capítulo 2.
Oiga lo que dice versículos 7 y 8. Y libró, oiga, y libró al justo Lot. ¿Cómo estaba? Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, oiga, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lo voy a volver a leer, oiga, ¿cómo vivía Lot en Sodoma? Afligido. No era vida la que tenía. Entonces, oiga lo que dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y oiga el 8, porque este justo que moraba entre ellos, significa que no tenía nada que estar haciendo Lot allí, pero él había tomado decisión, dice, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo llegó a vivir Lot en Sodoma? Y la pregunta es, ¿por qué no salía de allí? ¿Por qué no salía Lot de allí? Porque no quería perder sus posesiones. Y al final, ¿qué pasó? Lo perdió todo. Esto es lo que ocurre cuando un verdadero cristiano se mezcla con el mundo y es condescendiente de alguna manera con la forma de vida de ellos. Entonces dígame, ¿cómo terminó viviendo Lot en Sodoma? Afligido. ¿Esa era vida? Oiga, afligido antes que llegaran los ángeles a sacarlo. Y qué misericordia que el Señor no se lo acabó, ¿verdad? Entonces, examinemos cómo estamos viendo. ¿Hacia qué estamos viendo? Segundo, primero dijimos que en el caso de Lot, una mirada de codicia. 2, una mirada de juicio. Acompáñeme ahí a Génesis 18. Génesis 18, versículo 16. Vamos a leer el 16 y después nos pasamos al 20. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré, oiga otra vez, y veré, mirada, si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. 26. Entonces Jehová respondió, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Mire, una mirada de juicio. Y aquí había un testigo que miró a Sodoma.
¿Y quién fue? El Señor. Dice el Salmo 14:2, Jehová miró desde los cielos. Y Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar. Entonces, ¿usted no cree que estaba presente el Señor? ¿Usted no cree que Dios estaba mirando a Lot cuando Lot estaba mirando la llanura? ¿Verdad que sí? ¿Y acaso el Señor no se dio cuenta con qué intención estaba mirando Lot hacia la llanura que pegaba con Sodoma? Sí. ¿Lo detuvo el Señor? No. ¿Acaso el Señor no se da cuenta cómo miramos? Sí. ¿Nos detiene el Señor? No. Simple. Pero su mirada nos escudriña. Su mirada nos examina. Abraham hizo todo lo posible por decir, no destruyas Sodoma y Gomorra. Porque al destruir Sodoma y Gomorra vas a destruir todo lo que es de Lot. ¿Qué vio Lot? Vio lo externo de una próspera ciudad. Eso vio Lot, pero Dios podía leer o ver, como quiera usted, los nefastos pensamientos de Lot. Dice que el Señor escudriña todo, que lo mira todo, que Él conoce todos nuestros pensamientos. Y eso me hacía a mí recordar, déjeme decirlo, hablo por mí, ¿verdad? De todas las veces que uno ha estado en toda situación, muchas veces a la hora de la enseñanza es lo que uno menos está pensando en la enseñanza. Pero no solo eso, no me quiero referir solo a eso, es en todo tiempo. Cuando estamos solos, cuando vamos de camino. ¿Qué pensamientos hemos tenido la última semana? No hablemos del último año, la última semana. ¿Hacia dónde está nuestra mirada? El Señor lo que nos quiere decir con su palabra es, no mires hacia Sodoma. No mires en tu necesidad. ¿O acaso el Señor no se dio cuenta de todo lo que sucedía en Sodoma? De todo lo que la inmoralidad aumentado a las no sé cuántas potencias había en Sodoma. Así como el Señor ve el pecado del mundo, el Señor puede ver nuestra frialdad hacia Él. ¿Cómo está nuestra mirada hacia el Señor? ¿Cómo fue su disposición, o también para los hermanos que están, cómo fue su disposición este día para recibir del Señor? ¿Una mañana más? ¿Un día más? El problema es que nuestra frialdad un día nos va a llevar a sufrir. ¿O no fue lo que llevó a Lot a sufrir? ¿Qué decía según de Pedro?
¿Que estaba qué? ¿Angustiada qué? Su alma. Y déjenme decirle algo. El único, ¿qué podía hacer Abraham con respecto a Lot en la posición donde estaba? Nada. No podía hacer nada. El Señor tuvo que ocupar a ángeles para sacarlo. ¿Qué quiere decirle con esto? No sé si usted o yo vamos a tener la posibilidad de que el Señor pueda mandar ángeles a sacarnos si nos descuidamos en nuestra vida espiritual. No sé. Pero el Señor veía a Lot sufriendo y se compadeció para salvarlo de la ruina que estaba en esa ciudad pecadora. ¿Es o no es misericordia del Señor? Sí. Pero es su decisión llegar hasta Sodoma. Es su decisión hacia dónde ve. Es su decisión su frialdad. Es su decisión el distanciamiento con el Señor. Es su decisión perder su vida devocional. Es su decisión no orar. Es su decisión no leer la Biblia. Es su decisión no alabar, no adorar, no cantar, no ministrar al Señor. Es su decisión. Pero el Señor lo escudriña todo. Tercero, una mirada de añoranza. Esta es la mirada de la mujer de Lot. Ahí mismo, Génesis 19, versículos 23 al 26. Génesis 19. Dice la palabra: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Un día de esto estaba viendo un documental sobre esto. Claro, ¿verdad? Es un científico o un explorador y todo lo demás. Y él decía, quería ver si de verdad había sido Sodoma y Gomorra destruido, ¿verdad? Y andaba buscando, diciendo que lo de la estatua de sal solo era una figura que quedó en la Biblia, que es como una figura que no fue. Y entonces él trata como de desmitificar, algo así, si podemos hablar, porque para él parte de la base que todos son mitos. Para él lo del Mar Rojo no es cierto, sino que lo que pasó es que hubo un gran viento y eso es lo que hizo fue hacer que hubiera menos agua y que pasaran. Y un montón de cosas. Pero en esto de Sodoma y Gomorra, pues él llegó a la conclusión y dijo que lo que había caído ahí es un meteorito. Que eso fue lo que cayó. Un meteorito fue lo que cayó y que destruyó una parte de la ciudad y etc. Pero aquí vemos a una mujer que hizo una mirada de añoranza, de deseo. Lot y su familia fueron sacados por los ángeles. Y aquí vemos la mirada de la esposa de Lot. Fue una mirada por la añoranza, por lo que se estaban perdiendo. Fíjese, ella estaba a salvo porque salió de Sodoma y Gomorra, salió junto a sus hijas, salieron los 4. Mire qué misericordia del Señor que a Lot, no solo sacó a Lot, sacó a la esposa y sacó a las 2 hijas. Entonces, ella ya estaba a salvo. Ella no murió o ella no se convirtió en sal en Sodoma y en Gomorra. No fue allí.
Dice que iban llegando a Zoar, ¿verdad? Ella estaba a salvo y debía estar contenta y agradecida de que Dios los haya salvado, que haya salvado a su esposo y que haya salvado a sus hijas. La pregunta es, y hay muchas interrogantes, ¿por qué volvió a ver? Quizás ella dijo, no está todo quemado y tal vez si regresamos, ¿podríamos salvar algo? Y así es hoy en día. El mundo tiene cosas bellas y agradables, ¿verdad? El mundo ofrece cosas buenas, bonitas. Pero, ¿está usted dispuestas a perder lo que Dios le ha dado? ¿A alcanzar esto del mundo siendo cristiano? O por ser cristiano, en otras palabras, o por ser cristiano, ¿me estoy perdiendo de esto? ¿Para cuántos el término que digan que es cristiano es un punto en el cual no puedo hacer nada? Hoy en día he hablado con ciertas personas y les digo, miren, hoy en día yo veo a los jóvenes en las iglesias y hoy no veo a ninguno interesado en ser parte del ministerio de la alabanza. Hoy no veo a ninguno en estar ilusionado con un día ser un servidor, ser un predicador. No, hoy veo que todos los jóvenes quieren ser un influencer. Todos quieren ser un gamer, todos quieren estar en Instagram, todos quieren ser un youtuber, pero nadie quiere cosas del Señor. Nadie quiere predicar, nadie quiere aprender, nadie quiere cantar, nadie quiere tocar un instrumento, nadie se quiere meter en eso, nadie. Es increíble, es una frialdad que se mira en las iglesias. Me recuerdo que en mi juventud, a mí nunca me dio, de verdad, lo digo, nunca me dio el deseo de ir a una discoteca o un bar. Nunca. Me habían dicho, te va a pasar un montón de cosas si te llegas. No, un juicio de Dios, no, mi papá me había dicho, mira esto. Pero ¿cuántos de nosotros, aún ya siendo mayores, llegamos a pensar, ay, si pudiera hacer esto, ¿verdad? Ay, es que eso de ser cristiano, ¿cómo me limita, verdad? ¿A cuántos no les gustaría ser cristianos a espaldas del Señor y de cara al mundo? ¿Cuántos quisiéramos hacer algo y no tener consecuencias? ¿O cuántos no hacemos cosas porque sabemos que hay consecuencias, pero que quisiéramos hacerlas, las hacemos? Y nos detiene el hecho de que somos cristianos. ¿Cuántos no decimos, déjeme ocupar este ejemplo, cuántos nosotros no decimos malas palabras, pero quisiéramos decirlas? Y no las decimos porque, no, voy a ofender al Señor. Pero lee nuestros pensamientos. ¿Para cuántos el ser cristiano es un sacrificio? Hermano, es que no le hallo. Usted habla de que es una vida de gozo, que hay que buscar el Señor, de una llenura. No le hallo. Sí, así pasamos todos. Por momentos igual. No le hallamos. ¿Hemos de perderlas por ser cristianos? ¿Sabe lo que pasa? Que cuántos de nosotros evaluamos nuestra vida y nosotros mismos nos juzgamos como buenos cristianos. Y déjeme decirle algo. Probablemente no es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Repito, ¿hacia dónde estamos viendo?
Hoy es tiempo, estamos a tiempo de ver al Señor. Estamos a tiempo de regresar junto al Señor. Estamos a tiempo de decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y por último, una mirada de compasión. Génesis 19, 27 y 28. Mira hasta dónde el amor de Abraham, ¿verdad? Por su sobrino. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. ¿Ve la diferencia de un maduro? ¿Cómo habla? 28. Quizá faltarán de 50 justos. Perdón, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare 45. Y ahí empieza, ¿verdad? Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaren 40. Y respondió, no lo haré por amor a 40. Y dijo, oiga cómo fue Abraham, ¿verdad? Esa mirada de compasión de Abraham. Y dijo, no se enoje ahora, mi Señor. Si hablare, quizás hallaré 30. Y respondió, no lo haré si hallaré 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás hallarán allí 20. Oiga, 20, 30, 20. No la destruiré por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Qué misericordia para Lot el tener en su vida a su tío, a aquel del cual se había apartado, de aquel en cual en algún momento le había sido una carga, una molestia. Y déjeme decirle algo. Sea usted bienaventurado si usted tiene a alguien que le dice lo que la palabra le dice que tiene que hacer. Porque si usted no tuviera a alguien Abraham miró sin duda a Sodoma cuando ya el fuego había producido sus efectos. Mateo 11, (20 al 24). Oiga esto. Aquí estamos como que estuviéramos hablando, como que el Señor le está hablando a un creyente versus a un inconverso, ¿verdad? Amén. Oiga, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras.
Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Le dice que será más tolerable el castigo para estos que no vieron milagros y para aquellos que no oyeron ni vieron las grandezas del Señor. Y ahí mismo en Mateo 23, 37, oiga lo que le dice a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Jerusalén, en Jerusalén hay varios, digamos, ahorita no tengo las citas, pero hay varios casos en la Biblia en donde apedrearon a los profetas y a los enviados. Ahora, ¿por qué tocar estas citas que son muy duras? Bueno, por esta razón. Porque de parte del Señor hay una mirada de compasión para nuestras vidas. El Señor, esta mañana, hoy es domingo 13 de febrero del 2022, nos dice: no te fijes en lo terrenal, mira lo espiritual. Nos dice el Señor esta mañana: conóceme más, aprende más de mí. ¿Qué nos dice el Señor? Que lo miremos siempre a Él y no al mundo. ¿Por qué? Porque mire, aún por una necesidad o por una aflicción podemos cambiar nuestra mirada. En el caso de Lot fue la abundancia. Pero también puede ser que una escasez o una necesidad nos haga mirar hacia la llanura que pegaba con Sodoma. ¿O usted no cree que la misma llanura le era buena al que tenía como al que no tenía? ¿Verdad que sí? Igual. Porque si yo tenía, en el caso de lo que tenía ganado, la llanura era perfecta para su ganado y para sembrar. Y para el que no tenía, decía: ve, hay un campo fértil. Ve, de ahí puedo alimentarme. Ve, de ahí puedo poner mis tiendas. De ahí puedo trabajarla y hacerla producir. Pero esa llanura daba a Sodoma. Entonces, quiero concluir. No seamos como Lot, sino como Abraham. Simple. Abraham miró hacia donde Dios estaba. En otras palabras. Y Lot creyó que se llevó lo mejor. ¿Y qué le dijo el Señor a Abraham? Al norte, al sur, al este o al oriente, no importa, te voy a bendecir. Voy a estar contigo. Que no permitamos tener una mirada de codicia para este mundo, porque será el principio de nuestra ruina. Repito, ¿hacia dónde está viendo usted? ¿En qué se está enfocando?
qué es lo importante o qué es lo más relevante en su vida. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De qué nos estamos llenando? Y si estamos viendo al Señor, entonces que Dios nos permita también tener mirada de compasión y que intercedamos como Abraham por aquellos que tienen su mirada en las cosas del mundo. Porque cuando entonces nosotros vemos al Señor, podemos interceder por aquellos que están viendo al mundo. Si usted está viendo al Señor, manténgase, no se descuide, no se enfríe, no se distraiga, porque solo la mirada del Señor, solo mirarlo a Él. Dice la palabra, los que miraron al Señor, estos fueron salvos. Que su mirada y la mía siempre sea hacia el Señor. Y esa es una seguridad para usted y para mí. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque nos permites, Señor, meditar en tu palabra. Padre, ¿cuántas veces tal vez un problema, una necesidad ha hecho que desviemos nuestra mirada de ti? Pero en esta mañana, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a verte a ti. Lot fue justo. Lot fue salvo. Pero su ambición, su codicia, su preocupación por lo terrenal, al final lo llevó a vivir afligido. Fíjese, Génesis no nos dice que Lot vivió afligido. Lo dice allá el apóstol Pedro. En Génesis no vemos a un Lot arrepentido por sus decisiones. No lo vemos preocupado. Pero sí lo dice el apóstol Pedro, que su alma estaba afligida. Y es que déjeme decirle algo. Cuando nuestra mirada no es hacia el Señor, y cuando nuestros pensamientos no son para el Señor, y cuando ha empezado un enfriamiento en nuestra vida espiritual, no se puede vivir en paz. Vemos el ejemplo de Lot, que alcanzó económicamente o materialmente mucho. Pero lo llevó a vivir afligido. ¿Usted se siente totalmente seguro en el Señor?
¿Usted tiene esa confianza plena cada día? ¿O tenemos algún tipo de inseguridad, de aflicción, de preocupación? Señor, ayúdanos. Porque de nada nos sirve tener lo material si no te tenemos a ti. Y Lot vivía afligido, angustiado. Pero ante los demás, él estaba bien. Ante los demás, no, estamos bien. Tenemos una buena casa, una buena familia, un buen trabajo. Pero el apóstol Pedro nos da un detalle interesante. Vivía en angustia. Y el Señor, para librarlo de la angustia, le tuvo que quitar todo. Hermano, hermana, es su decisión. ¿Quiere perderlo todo? Fácil. Siga su camino hacia Sodoma. ¿Quiere guardar lo que Dios le ha dado? Deténgase y miremos al Señor. ¿No cree usted que para Lot fue una pérdida grande? O tal vez su mayor pérdida, haber perdido a su esposa, que es lo material. Esta mañana es para meditar. ¿Hacia dónde estoy viendo? Y decirle, Señor, quiero verte a ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Límpiame, limpia mi corazón, cambia mi mente, Señor Jesús. Límpiame, limpia todo mi ser, que quiero ser más como tú. Señor, yo quiero cambiar, ser diferente como tú.
Gracias, Padre. Señor, gracias. Gracias por esta mañana que nos has dado. Gracias por tu palabra. Señor, llévanos con paz y con bendición hasta nuestras casas o el lugar donde vayamos. Señor, y que en esta nueva semana que comienza, Señor, tu amor, tu bendición esté sobre nuestras vidas. Que bendigas, Señor, la obra de las manos de mis hermanos y que tu provisión nunca se aparte de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga. También saludo a los hermanos que acompañaron la transmisión. Recuerde, miércoles el discipulado de doctrina básica a las 7:30 y el jueves el estudio bíblico. Dios les bendiga.